Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de diversas industrias sobre temas relacionados a la ingeniería. Mi nombre es Valentina Bernal, periodista de Educación Profesional, y hoy vamos a conversar sobre la construcción de proyectos industriales. Para esta entrevista nos encontramos con el profesor Marcelo González, docente del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción UC y director de la Unidad de Hormigón Montaje Industrial de DICTUC. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A modo de contexto, según un documento de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, entre 2023 y 2032 se proyecta la inversión de más de $65.000 millones en 49 proyectos mineros. Esto incluye iniciativas en el sector del cobre, tanto de empresas estatales como privadas, así como proyectos de minería de oro, hierro, litio y otros minerales industriales en diversas escalas. En base a lo anterior, ¿cómo está la situación actual de la construcción industrial? ¿Cuál es su diagnóstico? Perfecto. A ver, en general, considero que en Chile tenemos un buen nivel de ingeniería para este tipo de proyectos, pero no debemos desconocer que los proyectos industriales son complejos y esa complejidad se debe a diferentes motivos, como por ejemplo la magnitud que tienen estos proyectos, ¿cierto? La magnitud de los equipos, la ubicación geográfica, muchos de ellos se encuentran por ejemplo en zonas remotas o eventualmente en gran altura. También hay muchas especialidades que conviven en los proyectos, grandes equipos que deben ser importados y posteriormente montados. Y por otro lado, por mencionar otro de los aspectos, cada vez se requieren estándares de seguridad que son más estrictos. Ahora bien, creo que hay un mercado futuro que es bien interesante, ya que considera la industria tradicional, como la que ya has mencionado en el estudio, que tiene que ver con la minería del cobre, litio, plantas de otro tipo de industrias como la celulosa, por ejemplo. Pero también hay otras industrias emergentes, como la del hidrógeno verde, que requerirá nueva infraestructura. Esa nueva infraestructura va a ser necesaria para, obviamente, producir este material o este combustible, ¿cierto? Pero en general, este tipo de plantas también van a necesitar infraestructura de energías renovables. Ya, por lo tanto, creo yo que el futuro en ese sentido es bien interesante. Por otro lado, hay proyectos nuevos, proyectos que se llaman Greenfield, en el ámbito en el cual estamos conversando, pero también proyectos que necesitarán expansiones, son los proyectos Brownfield. Entonces, de alguna forma, si nosotros miramos las proyecciones de proyectos tanto nuevos como existentes, obviamente se van a necesitar bastantes competencias en este ámbito de acción. Ahora, desde el punto de vista del proceso constructivo, son proyectos súper desafiantes y requieren mucha ingeniería y planificación para lograr los objetivos de construir en costo, plazo y calidad. Esos son aspectos súper relevantes. Hay, por ejemplo, estadísticas que indican que del orden del 80% de los proyectos de este tipo presentan retrasos y por lo tanto ese es un número bastante significativo. Ahora, hay también oportunidades de mejora como la necesidad de proporcionar, por ejemplo, mayor valor agregado en los proyectos en etapas tempranas. Lo anterior permite reducir el riesgo y también la incertidumbre de este tipo de proyectos. Debido a que estos proyectos, tú mencionaste inicialmente esta unidad de DICTUC, a través de los últimos años hemos logrado hacer consultoría específicamente en el ámbito minero, pero a través de esa consultoría nos hemos dado cuenta que aún se observan brechas importantes en las competencias del personal de algunas de las organizaciones, por lo cual, en mi opinión, esto nos impone un desafío relevante. Y por último, mencionar que la pandemia también impuso nuevas formas de trabajo, pero también la salud mental se ha convertido en un tema relevante en nuestra sociedad y que sin duda puede impactar a las organizaciones. Perfecto, muy ligado como al anterior. ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan actualmente en el área de la construcción industrial? Perfecto, interesante pregunta. A ver, en mi opinión, yo creo que hay varios desafíos, entre ellos, por ejemplo, en
adaptar y adoptar, ¿cierto?, tecnologías, metodologías de trabajo más ágiles y capacidades para desarrollar y administrar de manera integral proyectos que cada vez son más complejos por diversas condiciones de orden. Pero esto resulta particularmente desafiante en una industria que es muy conservadora, como la industria de la construcción. Por lo tanto, debido a lo anterior, los profesionales requieren de una actualización continua para adaptarse a esos cambios, principalmente en cambios de tipo tecnológico y en tecnologías digitales, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros ahora consideramos el contexto chileno, siempre los aumentos en la productividad en la industria van a ser deseables. Hay que considerar que la productividad, particularmente en la industria de la construcción, prácticamente ha estado estancada en los últimos 20, 30 años. Otro desafío tiene relación con diseñar, construir y operar estos tipos de proyectos con un mínimo impacto ambiental. También, a través de estas consultorías que mencionaba, existe una brecha importante a nivel nacional relativa con el conocimiento del código ASME-B30. El ASME-B30 es una serie de estándares desarrollados por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos, ahí viene la sigla, o sea, el acrónimo ASME por las siglas en inglés, que establece requisitos de seguridad para equipos de elevación como grúas, montacargas, aparejos y otro tipo de dispositivos utilizados en este tipo de industria. Por lo tanto, en otras palabras, esto busca promover prácticas seguras y prevenir accidentes en los lugares de trabajo. La experiencia nos ha dicho que hay desconocimiento de estos estándares. Y finalmente, mencionar también que se observan brechas importantes en los conceptos y fundamentos para llevar a cabo un correcto diseño de maniobra. Perfecto. Usted hablaba de las tecnologías. ¿Nos podría decir cuáles son las tendencias actuales de la construcción y la planificación de proyectos industriales? Ya, hay diferentes tendencias que se pueden mencionar, las cuales van desde la incorporación de nuevos tipos de contratos en este tipo de obras para disminuir el riesgo, también nuevas herramientas digitales para ser usadas tanto en el diseño, planificación y construcción de este tipo de proyectos, pero también nuevas metodologías constructivas como la modularización y la prefabricación, por mencionar algunas. Desde el punto de vista del diseño y construcción, se requiere reforzar y enfatizar el concepto de constructabilidad, es decir, en términos simples, se refiere a la facilidad y eficiencia con la cual se puede construir una estructura. Lo anterior, obviamente, va a tener un impacto en el plazo, en el costo y en la calidad de este tipo de proyectos. Y también se observan nuevas tecnologías digitales para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, lo cual toma mucha relevancia en un contexto post-pandemia. Perfecto. ¿Y cuáles son las nuevas herramientas digitales para la planificación y la gestión de proyectos industriales? Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial. ¿Esto se aplica en la industria? Efectivamente, hay varias herramientas digitales. Principalmente está, la que ya mencionaste, inteligencia artificial, ¿cierto? Los gemelos digitales, Internet de las cosas, la realidad aumentada y realidad virtual, la computación en la nube, blockchain, incluso también algunas plataformas de gestión de proyectos para programación, seguimiento de tareas, gestión de recursos, colaboración de equipo y generación de informes. Particularmente, la inteligencia artificial, en el contexto del cual estamos conversando hoy día, ¿verdad?, se puede incorporar en la planificación de proyectos para predecir eventos futuros en términos de costo-tiempo, por ejemplo, optimizar recursos y procesos, identificar riesgos, automatizar tareas repetitivas y generar, por ejemplo, una comunicación estandarizada, entre otras cosas. Todas estas tecnologías, en mi opinión, generan un ecosistema con una vasta cantidad de nuevas aplicaciones en la construcción de obras industriales. Muy positivo el uso de todas estas tecnologías. Usted mencionaba a los profesionales. ¿Usted cree que hoy en día están capacitados en este tipo de industrias? ¿Cómo es su visión sobre el tema? Sí, es una interesante pregunta y en mi opinión acá la respuesta es depende, ¿ya? Y básicamente, esto es obviamente una opinión personal, pero en primer lugar depende de la casa de estudio en la cual el profesional se haya formado, ¿ya? Y de la experiencia práctica que también el profesional haya logrado, pero también dónde hayan alcanzado esa experiencia. Hay universidades como la UC que imparte este tipo de asignatura. Por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería, en conjunto con otros colegas, yo dicto el curso ICC 3434 que se denomina Construcción de Obras Industriales, en la cual les enseñamos
varios de estos conceptos a los estudiantes con un sentido de realidad, es decir, de llevar estos conocimientos a la práctica. Sin embargo, hay otras universidades que no dictan este tipo de cursos, son cursos muy, muy específicos. Y por lo tanto, los profesionales que se dedican a estos temas se van formando en las empresas en las cuales se van desempeñando. Acá es importante destacar que hay empresas locales de ingeniería y construcción que tienen un excelente nivel, sin embargo, no es la generalidad, en mi opinión. Finalmente, reforzar lo que indiqué anteriormente, relacionado con que aún se observan brechas importantes de competencias en el personal de algunas organizaciones. Por lo anterior, en mi opinión, se requiere mayor capacitación en este ámbito. Perfecto. En la misma línea, sobre la importancia de tener profesionales con los conocimientos adecuados, usted es jefe del programa del Diplomado de Planificación y Diseño de Montaje para Proyectos Industriales. Si nos puede contar más detalles del programa y algunos de sus elementos diferenciadores. Perfecto. Sí, bueno, en consideración con todo lo anterior y también mirando estas brechas que mencionaba, nos propusimos con un grupo de expertos en la industria en proponer este proyecto a educación profesional, el cual tiene como propósito actualizar y profundizar conocimientos sobre técnicas y nuevas tendencias en la construcción y la planificación de proyectos industriales. Acá se profundiza en aspectos como planificación de proyectos industriales complejos con foco en la entrega, también los fundamentos de una adecuada constructabilidad y conocimientos necesarios para el correcto diseño de maniobras para montaje industrial, las cuales pueden ser aplicadas tanto en construcción de proyectos, me refiero a proyectos nuevos o eventualmente extensión de proyectos, pero también pueden ser aplicados en actividades de mantenimiento. Muchas de las industrias requieren cambiar equipos y eso significa también realizar actividades de maniobras. Por lo tanto, básicamente el diplomado tiene 4 cursos. El curso 1, que involucra aspectos de construcción y mantenimiento industrial, tipos de contratos, técnicas avanzadas de paquetización, aspectos de logística y nuevas tecnologías para la prevención de accidentes laborales. Posteriormente hay un curso 2 que es respecto a nuevas herramientas digitales para la planificación y gestión de proyectos industriales complejos con foco en la entrega. Tenemos también un curso 3 que es de constructabilidad y modularización para proyectos de montaje industrial y mantenimiento. Acá se involucran aspectos de constructabilidad, pero también fundamentos de ingeniería para el diseño de este tipo de metodologías constructivas. Y finalmente, un curso 4 de diseño de maniobras para montaje y mantenimiento industrial, el cual profundiza aspectos relativos a la temática, pero también se genera una revisión en profundidad del código ASME B30. Ahora bien, en relación a los aspectos diferenciadores, yo me atrevería a decir primero que el enfoque que estamos planteando en el diplomado es un enfoque bien interdisciplinario. Se convocan varios expertos de la industria que traen una mirada diversa. Por lo tanto, ese es un primer aspecto diferenciador. Segundo, el desarrollo tecnológico es muy rápido. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo acá, estamos incorporando nuevas tendencias digitales, nuevas tecnologías que nos permitan también contribuir en los futuros proyectos, tanto en términos de costo, plazo y calidad, temas que son muy fundamentales. Y también yo diría que finalmente la propuesta es súper robusta, dado que traemos la experiencia de muchos años en este curso de construcción de obras industriales, que sumado a la experiencia de los expertos, más la experiencia que hemos tenido a través de esta unidad de DICTUC, nos genera una propuesta robusta. Perfecto. ¿Y el diplomado cuenta con ejercicios prácticos para aplicar la teoría? Sí, efectivamente. En 3 de los 4 cursos, lo que está propuesto al final de cada curso, valga la redundancia, y lo pueden ver en el detalle que está publicado en la página web, exactamente los detalles del programa, hay casos prácticos, por ejemplo, de planificación y control de proyectos industriales complejos. En el 3, análisis de casos prácticos reales de constructabilidad. Y en el curso 4 también hay ejemplos prácticos de diseño de maniobra. Eso no solo involucra, por ejemplo, en el caso del curso 4, el cálculo
de factores de ocupación o temas específicos relacionados al diseño de los aparejos, sino que también integra herramientas digitales para una mejor visualización de los proyectos y de los procesos de construcción industrial. Perfecto, un programa muy completo que mezcla la mirada de diversas áreas y lo teórico con lo práctico. Profesor, muchas gracias por la entrevista y a quienes nos escucharon el día de hoy. Antes de irnos, quiero dejarlos invitados a que revisen más información en nuestra página web. Además, si quieren saber las últimas novedades, síganos en nuestras redes sociales. Con esto llegamos al final. Hasta la próxima.